En la víspera de Año Nuevo, mis padres arruinaron mi propuesta de matrimonio. Diciendo, no mereces llevar el apellido de la familia, y tu hermano debería casarse primero. Así que, corté lazos con ellos, y seguí adelante, hasta que... Años después. Una confesión en el hospital reveló por qué, en realidad, solo me mantuvieron con vida. Al crecer, mis padres dejaron bastante claro que yo era el hijo de reserva. No luché contra eso. Simplemente construí mi propia vida, y me alejé. Pensé que ese sería el final de todo. Resulta que ellos tenían otros planes. Antes de entrar en todo eso, necesito empezar por el principio. Soy Joy. Tengo 23 años. Trabajo a tiempo completo, mantengo un perfil bajo. Pago mis facturas, y no les pido nada a mis padres. Tengo un hermano gemelo. Idéntico, llamado Ross. Idénticos, solo en el papel. Nuestros rostros coincidían, pero nuestras complexiones no. Al crecer, no adivinarías qué. Veníamos de la misma casa, si observabas cómo nos trataban. Ross es más alto que yo, más ancho, atlético, el tipo de chico al que los adultos, naturalmente, le dan palmadas en la espalda. Los maestros lo amaban. Los entrenadores lo amaban. Mis padres, Walter y Lizzie, construyeron toda su identidad a su alrededor, desde muy temprano. Él no era solo su hijo. Él era su inversión. Yo era la pieza extra, que venía con el paquete. No soy callado, ni tímido. Nunca lo fui. Notaba las cosas desde pequeño, y no fingía no hacerlo. Uso el humor cuando las cosas se ponen incómodas, y mis padres odiaban eso. Ellos prefieren el silencio, y la sumisión. Llamaban a mí actitud difícil. Ross no tenía una actitud. Ross tenía potencial. Compartíamos habitación al crecer, y ahí fue donde la diferencia se volvió imposible de ignorar. Misma habitación, dos vidas diferentes. El lado de Ross tenía la ventana, mejor luz, y mejor aire. Tenía un escritorio nuevo, cajones limpios que no se atascaban, y estantes que no se doblaban por el medio. Cuando un póster se despegaba o se rompía, era reemplazado. Cuando salía un nuevo aparato, de alguna manera, terminaba en su lado de la habitación. Mi lado, estaba hecho de cosas heredadas. Una cómoda, con un cajón que nunca cerraba bien. Pintura vieja, con rasguños que nunca se retocaron. Si algo se rompía, se quedaba roto. Nadie dijo nunca que esa fuera la regla. Simplemente así era. Podías pararte en la puerta, y verlo tan claro como el día. Era la prueba física, de quién importaba más. Lizzie lo empeoraba todo, sin decir una palabra. Tocaba a Ross, como si estuviera orgullosa de ser vista con él. Una mano en el hombro. Arreglarle el cuello de la camisa, antes de ir a la escuela. Pequeños gestos que decían, este es mío. Conmigo, el contacto físico solo venía como una corrección. Jalarme hacia atrás. Para sacarme de una conversación. Presionar dos dedos en mi brazo, para que me callara. Una mano en mi pecho, para evitar que diera un paso adelante. No. Recuerdo que ella me abrazara. Recuerdo que ella me ajustaba. Walter tampoco era sutil. Todo lo que Ross hacía tenía que ver con el futuro. Los deportes se trataban de becas. Los amigos se trataban de contactos. Si Ross se equivocaba, eran dolores de crecimiento. Si yo hacía lo mismo, era la prueba de que yo no estaba bien hecho. No lloraba por eso. No suplicaba. Solo hacía comentarios cortos, secos.
Cosas como, supongo que mi lado de la habitación, no calificó para la mejora. Eso, por lo general, me ganaba una mirada de Lizzie, y un sermón sobre ser dramático. Ross sonreía a veces, pero no de una manera cruel. Era un niño, disfrutando de un buen trato. No lo cuestionaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Las cenas de cumpleaños eran las peores, porque fingían ser un terreno neutral. Celebración conjunta, las mismas velas, la misma mesa, y los mismos discursos. Un año, estábamos sentados allí, con familiares de ambos lados, y traen el pastel. Un gran glaseado blanco, con bordes azules. En el centro, escrito de forma clara y llamativa, estaba el nombre de Ross, solo Ross. Sin dejar espacio. Sin correcciones, sin dudas. La habitación se queda en silencio por medio segundo, lo suficiente, para que todos se dieran cuenta. Miro el pastel, luego a mis padres, y luego de vuelta al pastel. Digo, supongo, que este año compartiré su deseo, solo lo necesario, para reconocerla realidad. Lizzie me responde de inmediato, y me dice que deje de ser dramático. Dice, es solo un pastel. Algunos familiares se ríen, de esa manera incómoda. En que la gente lo hace cuando no quiere tomar partido. Ross baja la mirada hacia su plato. Nadie lo arregla. Nos comemos el pastel, de todos modos. Así fue la infancia para mí. Nada explosivo, solo 1000 pequeños recordatorios, de ¿cuál era mi lugar? Una vez, no mucho después de eso, sorprendí a Lizzie. Mirándome, de una manera que no coincidía con su irritación habitual. No era ire. No era decepción. Era algo más tenso. Miedo, tal vez, o culpa. Duró quizás un segundo, antes de que se diera cuenta de que yo le estaba devolviendo la mirada. Luego, su rostro se endureció, me dijo que dejara de merodear por ahí, y que hiciera algo útil. En ese momento, no supe qué hacer con esa mirada, pero la recordé. Empecé a trabajar desde joven. No porque me obligaran, sino porque el dinero significaba control. Significaba transporte, que no tenía que pedir prestado. Ropa, que no tenía que justificar. Un espacio, que era mío. Ross no necesitaba eso. Todo aparecía para él, sin ningún esfuerzo. Avancemos unos años. Tengo 17 años, paso más tiempo fuera de casa, y menos tiempo allí a propósito. Mi último año de secundaria, y ya estaba trabajando. Más horas de las que dormía. Una tarde, me detuve en una pequeña panadería. Cerca de mi trabajo. Solo necesitaba algo rápido, antes de ir a casa. Ahí fue donde conocí a Trinity. Estaba detrás del mostrador, con harina en la manga, y el cabello recogido, como si hubiera estado trabajando todo el día. Hice un comentario, sobre que la vitrina se veía demasiado buena, como para confiar en ella. Ella me respondió, de inmediato, que estaba bien, siempre y cuando yo no pidiera recomendaciones, para luego ignorarlas. Sin guiones de coqueteo, sin incomodidad, simplemente algo normal. Pagué, ella me entregó la bolsa, y por una vez en mi vida, no estaba siendo medido en comparación con nadie más. Sin comparaciones, sin clasificaciones, solo una conversación que se mantuvo en su lugar. Salí de allí pensando en lo extraño que se sentía, ser tratado como una persona completa, sin tener que ganármelo. El fútbol americano gobernaba nuestra casa. No de manera casual, ni como un pasatiempo. Era el eje, sobre el que giraba todo lo demás. Los horarios de otoño, se construían en torno a los días de partido. Las cenas, se programaban según las prácticas. Las conversaciones terminaban temprano, si estaba por
Empezar un resumen de jugadas destacadas. Si no conocías la posición de Ross, sus estadísticas o su próximo enfrentamiento, realmente no eras parte de la familia. Ross jugaba como apoyador. Era un chico grande, rápido y ruidoso en el campo. Los entrenadores lo adoraban. Walter vivía para eso. Aprendió las reglas tarde. Y luego actuaba, como si hubiera inventado el deporte. Cada victoria era la prueba de que él estaba haciendo algo bien como padre. Cada derrota era culpa del árbitro o de una mala decisión. Usaba la ropa del equipo como un uniforme. Se presentaba como el papá de Ross, con más frecuencia de la que usaba su propio nombre. A Ross nunca le faltó apoyo. Tacos nuevos cada temporada, campamentos adicionales en verano, y sesiones privadas, cuando un entrenador insinuaba que podía llegar más lejos. Walter estaba en cada partido. Llegaba temprano, era ruidoso, y caminaba por las líneas de banda, como si fuera parte del cuerpo técnico. Lizzie empacaba bocadillos para todo el equipo, y se aseguraba de que la camiseta de Ross estuviera impecable. Elogiaban el esfuerzo, la dureza, y el liderazgo, todas palabras que, al parecer, solo se aplicaban a un hijo. Yo no jugaba fútbol. Lo intenté una vez, me empujaron a una posición que no me importaba, y me di cuenta rápidamente de que el deporte en sí no era el objetivo. La atención, sí lo era. Renuncié sin hacer un escándalo. Eso no significó que dejara de entrenar. Corría por las mañanas antes de la escuela. Levantaba pesas en un gimnasio barato después del trabajo, y aprendí a tener disciplina, sin necesidad de una audiencia. No pedía que me llevaran a ningún lado, ni pedía equipo. Si necesitaba algo, lo compraba. Si no lo tenía, me adaptaba. Esa se convirtió en mi forma de ser. Yo competía en eventos más pequeños. Carreras locales, encuentros de aficionados, cosas que no atraían a multitudes, ni tenían secciones de animadoras. Una vez, les dije a mis padres las fechas. Asintieron, y dijeron que verían si iban. No lo hicieron. Ni una sola vez. Sin mensajes de texto, sin disculpas. Solo silencio, seguido más tarde, por preguntas sobre cómo le había ido a Ross en la práctica. La diferencia no era sutil. Cuando Ross jugaba, la casa vibraba de energía. Cuando yo tenía algún evento, la casa seguía igual. Dejé de recordarles. No era orgullo. Era eficiencia. Recordarle las cosas, a personas a las que no les importa, es solo una pérdida de tiempo. Walter nunca me preguntó sobre mí entrenamiento. Él preguntaba si Ross había comido suficiente proteína. Preguntaba si el entrenador de Ross había devuelto la llamada. Preguntaba si Ross se sentía seguro, de cara al próximo juego. Mi trabajo, mis horarios y mis metas, simplemente, no existían para ellos. Lizzie era más silenciosa, pero a veces, era peor. Yo podía estar estirando en la entrada de la casa, o haciendo ejercicios en el patio trasero, y sentía sus ojos sobre mí. Levantaba la mirada, y la sorprendía observándome, desde la ventana de la cocina. En esos momentos, su rostro nunca mostraba aprobación, ni molestia. Era algo diferente. Se veía tensa, inquieta, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. En el instante en que me daba cuenta, ella se daba la vuelta, o me gritaba, para que dejara de hacer hoyos en el césped por caminar tanto. Un sábado, tuve un evento del que Trinity estaba enterada. Me había preguntado a principios de semana, de forma casual, como si no fuera la gran cosa. Le dije que no tenía que ir.
Ella apareció de todos modos, se sentó en las gradas con un café, y observó. Las gradas estaban vacías. No estaba Walter caminando de un lado a otro. No estaba Lizzie tomando fotos. Solo estaba ella, algunos extraños. Y el sonido de los zapatos, golpeando el pavimento. Después, mientras caminábamos de regreso al auto, ella no dijo nada de ¿en mediar? Luego preguntó, ellos siempre se saltan estas cosas. Me encogí de hombros. El mismo movimiento, que había perfeccionado con los años. Están ocupados. Ella no discutió, y no intentó consolarme. Simplemente asintió, como si entendiera perfectamente lo que significaba la palabra ocupados, en ese contexto. Esa era la cosa con ella. Notaba los patrones de las personas, y no fingía no verlos. De vuelta en casa, Ross entró hablando de su práctica. Walter escuchaba. Lizzie hacía preguntas. Yo me fui a mi habitación, y me estiré en silencio. No estaba resentido con Ross por eso. Estaba resentido, con las reglas de la casa. Allí. Los deportes no se trataban de trabajo en equipo, ni de crecimiento. Eran una moneda de cambio, estatus, y pruebas de valor. Así que, seguí entrenando sin testigos. Me hice más fuerte sin elogios. Aprendí pronto, que el silencio era más fácil que la decepción, y que la disciplina no necesitaba de una audiencia para funcionar. Los siguientes 4 años fueron un borrón de turnos de trabajo y planes de estudio. No pasé por la universidad, flotando suavemente. No hubo un camino llano, ni una red de seguridad. Tampoco hubo un tramo en el que las cosas se sintieran fáciles. Me abrí camino a través de ella, de la misma manera en que manejaba todo lo demás en mi vida. Cabeza gacha, sin quejas, y sin esperar que nadie interviniera si yo tropezaba. Carga completa de clases, todos los semestres. Trabajos a tiempo parcial. Apilados siempre que podía manejarlos. A veces, 2 a la vez. Madrugadas que comenzaban antes de que saliera el sol. Noches largas, que terminaban conmigo comiendo lo que fuera más barato y rápido. Las semanas se mezclaban. Despertar. Trabajar. Clases. Trabajar de nuevo. Dormir. Repetir. No les decía a mis padres, cuando las cosas se ponían difíciles. No porque lo estuviera ocultando, sino porque nunca preguntaban. No se comunicaban para saber de mis exámenes, ni de mis fechas de entrega, ni para ver si me estaba agotando. De todos modos, yo no necesitaba aplausos. Los aplausos no pagan la matrícula. Yo necesitaba el título. Ese era todo el punto. Trinity fue la única presencia constante durante todo ese tiempo. Ella no trataba mi horario como si fuera algo que debiera arreglarse. No me daba discursos, ni intentaba motivarme como un entrenador, antes de un gran partido. Simplemente, ella existía en mi vida, y sin condiciones. Un café esperándome. Antes de los exámenes tempranos. Comida en el refrigerador, cuando llegaba tarde. A casa, y apenas tenía energía para hablar. Un simple ¿estás bien? Que no exigía una respuesta detallada, ni un gran espectáculo. Si yo decía que sí, ella lo aceptaba. Si decía que no, ella no entraba en pánico. Esa estabilidad importaba mucho más de lo que cualquier palabra de aliento podría lograr. Se suponía que el día de la graduación sería un terreno neutral. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Un espacio público. Demasiada gente alrededor, como para que pasara algo extraño. Birretes y togas por todas partes. Familias apiñadas, en
Sillas de metal, que crujían cuando la gente se movía. Me imaginé que, en el peor de los casos, sería un momento callado e incómodo, tal vez un poco tenso. Subestimé lo intencionales que podían ser mis padres, cuando tenían una audiencia. Encontramos nuestros asientos temprano. Ross estaba unas filas más adelante que yo, ya posando para fotos con Walter y Lizzie. El brazo de Walter rodeaba firmemente los hombros de Ross, tan apretado, como si temiera que alguien se lo llevara en el último segundo. Lizzie seguía ajustando la toga de Ross, alisando arrugas que no existían, y arreglando un birrete que no necesitaba arreglo. Se veía orgullosa, de una manera en la que nunca se veía, estando a mi lado. Me quedé allí parado con Trinity, viendo cómo sucedía todo. No intervine. No era necesario. Ya sabía cómo terminaba esta parte de la historia. La ceremonia en sí transcurrió en fragmentos. Nombres mencionados. Aplausos que subían y bajaban, como olas. Personas vitoreando más fuerte, para unos nombres, que para otros. Cuando leyeron el nombre de Ross, los aplausos a nuestro alrededor se hicieron más fuertes. Cuando leyeron el mío, Trinity aplaudió de enmediar. Ross también aplaudió. Lo vi girarse a medias, buscando a nuestros padres entre la multitud. Ellos aplaudieron, pero se sintió tardío. Como si, de repente, recordaran que se suponía que debían hacerlo. Cuando terminó, el jardín se llenó rápido. Había cámaras por todas partes. Globos flotando en el aire, y padres abrazando a sus hijos, como si los estuvieran viendo por primera vez. Walter nos hizo señas, y nos dijo que lo siguiéramos hasta el estacionamiento. Lo dijo con ese tono que usaba, cuando tenía algo planeado, y quería tener una audiencia. Ross llegó primero. Walter se detuvo junto a un brillante Mustang negro, estacionado cerca de la acera. Estaba limpio, era nuevo, e imposible de ignorar. Metió la mano en su bolsillo, y le lanzó las llaves a Ross. Fuerte, de forma deliberada. Te lo ganaste, dijo, como si estuviera anunciando la victoria de una beca. La gente a nuestro alrededor se dio la vuelta. Un par de antiguos compañeros de equipo de Ross lo vitorearon. Alguien silbó. Los teléfonos salieron al instante. Lizzie abrazó a Ross de forma rápida y fuerte, como si este momento hubiera sido ensayado hasta el último segundo. Ross se rió. Estaba sorprendido, pero complacido. Sostenía las llaves, como si no estuviera seguro de si eran reales. Luego, Walter se volvió hacia mí. Metió la mano en su chaqueta, y me entregó una caja pequeña. Era lo suficientemente liviana, como para que yo ya supiera qué era, incluso antes de abrirla. Adentro había un reloj, con una correa de metal. ¿Barata? El tipo de reloj que compras a último minuto, porque sientes que deberías llevar algún regalo. Lizzie sonrió y dijo, también estamos orgullosos de ti, hijo. Usó el mismo tono que usa alguien, cuando recuerda darle las gracias a un camarero. Miré el reloj, luego al auto, y luego de nuevo al reloj. No planeé lo que dije a continuación. Simplemente salió. Supongo que llegaré a tiempo al trabajo. No lo dije en voz alta. No sonaba enojado. Fue solo un comentario, que aterrizó exactamente donde tenía que aterrizar. Por una fracción de segundo, el rostro de Lizzie cambió. No fue ira, ni molestia. Fue miedo. Como si yo hubiera dicho algo, que no se suponía que supiera. Como si hubiera rozado un cable pelado, que ella había estado cubriendo con cinta durante años. Sus ojos se clavaron en los míos, muy abiertos y afilados. Y por
Ese breve momento, se vio totalmente expuesta. Luego, esa expresión desapareció. Apretó la mandíbula, y frunció la boca. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto?, espetó ella. No puedes dejar que, por un momento, se trate solo de tu hermano. Walter intervino de inmediato. Dijo que yo estaba haciendo una escena. Dijo que no era el momento. Dijo que yo, siempre, tenía que convertir las cosas en algo que no eran. La gente a nuestro alrededor fingió no escuchar, mientras escuchaban con toda claridad. Las conversaciones cercanas se hicieron más lentas. Algunos teléfonos se inclinaron ligeramente en nuestra dirección. Trinity no dijo ni una palabra. Se quedó de pie a mi lado, firme. Su mano rozó mi brazo una vez, no para detenerme, sino para recordarme que no estaba parado allí solo. Ross nos miró a todos, confundido. No dijo nada. Todavía tenía las llaves en la mano, y les daba la vuelta lentamente, como si no estuviera seguro de dónde ponerlas, o de qué hacer a continuación. Yo no discutí. No di explicaciones. Cerré la caja del reloj, y me la guardé en el bolsillo. Le dije a Ross felicidades, y lo dije en serio. Luego, me di la vuelta, y me alejé con Trinity. Ese fue el momento en que algo se apagó en mí. No fue ira, no fue tristeza. Fue simplemente claridad. Dejé de esperar justicia. Dejé de esperar que mi esfuerzo, eventualmente, equilibrara la balanza. Dejé de pensar que, si hacía lo suficiente, las cosas se igualarían. En los días posteriores, mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Un mensaje de texto sobre planes para cenar. Una pregunta sobre si ya había configurado el reloj. Walter le envió a Ross enlaces sobre mejoras para el auto, como si la graduación le hubiera pertenecido solo a uno de nosotros. Yo respondía, únicamente, cuando era necesario. Respuestas cortas, sin ningún tono en particular, sin dar pie a charlas. Se suponía que la graduación marcaría el inicio de algo. Y lo hizo. Solo que no de lo que ellos pensaban. 6 meses después, llegó la víspera de Año Nuevo, y mis padres intentaron venderla como un nuevo comienzo. Se suponía que la fiesta de Año Nuevo sería un terreno neutral. Así fue como Lizzie me la presentó. Ambas familias, una casa. Borrón y cuenta nueva, sin dramas. Solo comida, ruido, y la cuenta regresiva. Como todos los demás. La casa de Walter y Lizzie estaba llena. Familiares con los que apenas hablaba. Personas que recordaban mejor las estadísticas deportivas de Ross que mi puesto de trabajo. Niños corriendo entre las habitaciones. Música. Demasiado fuerte. Todos sosteniendo platos de comida, que realmente no querían. Había tanto ruido, que no podías tener una conversación real, lo cual, supuse, era el objetivo. Trinity se mantuvo cerca de mí. Ella sabía cómo eran estos eventos. Yo tenía el anillo en el bolsillo de mi chaqueta. Se sentía más pesado de lo que debería ser, para algo tan pequeño. Había pensado en esto cientos de veces. ¿Dónde pararme, y cuándo hacerlo? No estaba nervioso por su respuesta. Estaba siendo realista con respecto a mis padres. Aproximadamente a la hora de haber llegado, Lizzie apartó a Trinity. Lo noté de ¿enmediar? Lizzie no se lo pidió. Simplemente se inclinó, puso la mano en el codo de Trinity, y la dirigió hacia la cocina como si nada. Me quedé donde estaba, y vi a Ross hablar con un tío sobre el trabajo. 10 minutos después, Trinity
Regresó. Tenía la misma expresión, tranquila, sin ira. Esperó hasta que estuvimos cerca del pasillo, y dijo en voz baja, tu mamá dice que puede ser difícil. Lo dijo como una advertencia. Asintí con la cabeza. Sí, eso tiene sentido. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que lo estaba, y así era. Oh, al menos, eso creía. Walter golpeó una copa con un cubierto. Fue un sonido fuerte y agudo. La música se cortó. Todos se giraron. Yo no había planeado hacer un brindis todavía, pero aparentemente, Walter sí. Se paró en medio de la sala de estar, con el brazo ya rodeando los hombros de Ross. Sonreía a lo grande, más grande de lo necesario. Habló sobre la familia, sobre el crecimiento, y sobre el año venidero. Habló sobre lo orgulloso que estaba de la dirección de Ross, de su disciplina, de su estabilidad, y de su trayectoria. Usó esa palabra 2 veces. No me mencionó a mí, ni una sola vez. La gente asentía. Algunos aplaudieron antes de tiempo. Lizzie radiaba de felicidad, como si este fuera el verdadero propósito de la noche. Ross se veía incómodo, pero no se apartó. Walter terminó diciendo: algunas personas simplemente saben cómo construir algo sólido. Esa era mi señal. No iba a esperar a que la atención de la habitación volviera a mí. Di un paso adelante, antes de que los aplausos se apagaran. No levanté la voz. No pedí permiso. Tomé la mano de Trinity, me arrodillé, y saqué el anillo. La habitación se quedó en silencio, de una manera que se sintió intencional. Como si todos estuvieran esperando a ver qué pasaba. Walter había estado bebiendo lo suficiente, como para que su confianza fuera más ruidosa que su buen juicio. Antes de que Trinity pudiera siquiera reaccionar, Lizzie jadeó y dio un paso adelante. Walter se movió más rápido. Se agachó, y me agarró la muñeca con fuerza. ¿Qué estás haciendo?, me espetó. Me levanté lentamente, y retiré mi mano. Proponiendo matrimonio. Walter soltó una carcajada, aguda y fea. No, no lo estás haciendo. Lizzie. Intervino. Esto no es apropiado. No hagas esto aquí. Walter me interrumpió. No te has ganado el derecho de usar el nombre de esta familia de esa manera. No tienes nada que ofrecerle. Hizo un gesto hacia Ross, sin siquiera mirarlo. Él sí. Fue entonces cuando Ross finalmente habló. ¿De qué diablos están hablando? Lizzie lo desestimó con un gesto. Ahora no. Ross dio un paso adelante. No, ahora mismo. Se están avergonzando a ustedes mismos. Walter lo ignoró por completo, y se volvió hacia mí. ¿Quieres jugar a ser esposo? Ni siquiera puedes igualar a tu hermano. ¿Crees que el amor compensa la falta de estabilidad? La habitación empezó a zumbar, con gente susurrando, y teléfonos saliendo de los bolsillos. Vi a Lara, mi prima, cerca del sofá. Ya sostenía su teléfono en alto. Con los ojos iluminados, como si hubiera estado esperando, toda la noche, a que algo pasara. Ross levantó la voz. Deténganse, los dos. Esto es una locura. Lizzie le gritó. No te pongas de su lado. Me estoy poniendo del lado correcto, dijo Ross. Sí. Están pasando de la raya. Walter le dijo que se callara. Dijo que estaba siendo irrespetuoso. Dijo que yo estaba arruinando la noche. Miré a Trinity. Ella no se había movido. Estaba tranquila, de una manera que hacía que todo lo demás
Pareciera ridículo. Dije una sola frase, nos vamos. No esperé una respuesta. Tomé la mano de Trinity, y salimos caminando. Detrás de nosotros, las voces se superponían. Lizzie gritando. Walter exigiendo que alguien nos detuviera. Ross discutiendo. Y Lara, filmándolo todo. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono ya se estaba iluminando. Lara había publicado el vídeo como un reel. Le puso como leyenda algo sobre drama familiar, acompañado de un emoji riendo. Se propagó más rápido de lo que esperaba. Los comentarios se acumularon. La gente mencionaba a mis padres por su nombre, preguntando por qué humillarían así a su hijo. Walter y Lizzie perdieron el control en Internet. Respondieron con largos párrafos, acusándome de abandonarlos y de traicionar a la familia. Se pintaban a sí mismos, como padres desconsolados, cuyo hijo se había vuelto en su contra públicamente. El chat grupal de la familia explotó. Tías, tíos y primos daban su opinión. Algunos me decían que debía disculparme. Otros decían que ambos lados estaban equivocados. Y unos pocos fingían no ver nada malo en absoluto. No respondí. No me defendí. Salí del chat, bloqueé números y cambié mis configuraciones de privacidad. Para el final de la noche, mi teléfono estaba en silencio. Ese fue el comienzo del contacto cero. No anuncié que estaba cortando lazos con ellos. No envié un mensaje final, ni di explicaciones. Simplemente desaparecí. Cambié mi número de teléfono, y borré mi presencia en línea. Dejé una sola línea abierta, exclusivamente para Ross. Nadie más la obtuvo. Configuré mi correo electrónico, para que cualquier cosa que viniera de mis padres, fuera directo a una carpeta que jamás abriría. Y no la revisé. El silencio no es dramático, cuando es deliberado. La vida se volvió más tranquila, muy rápido. Solo era trabajo, entrenamiento, dormir y repetir. Tomé más horas de trabajo. Acepté un mejor puesto cuando surgió la oportunidad. Empecé a tomar decisiones, sin tener que consultarlo con nadie que creyera ser mi dueño. Trinity se mantuvo firme a lo largo de todo el proceso. No trató el contacto cero como una crisis o una fase pasajera. No me presionó para hablar sobre mis padres, pero tampoco fingió que no existían. Sí. Yo sacaba el tema, ella me escuchaba. Si no lo hacía, ella lo dejaba pasar. Eso importaba mucho más que cualquier consuelo. El caos se desvaneció. La rutina ocupó su lugar. Las mañanas siguieron siendo tempranas. El entrenamiento se mantuvo constante. Las noches permanecieron tranquilas. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía, en lugar de estar siempre reaccionando a las expectativas de otra persona. Unos meses después, fuimos a la casa de sus padres por su cumpleaños. Nada extravagante. Cena en casa, y pastel de un lugar local. Sus padres eran normales, de una manera que todavía me tomaba por sorpresa. Preguntaban sobre él trabajo, y escuchaban las respuestas. Sin comparaciones, sin clasificaciones. Después de la cena, cuando las cosas se calmaron, y sus padres entraron a la cocina, le pedí a Trinity que saliera un momento conmigo al patio trasero. Sin multitudes, sin brindis, sin interrupciones. Esta vez no me arrodillé. Solo le entregué el anillo y le dije, todavía quiero esto, solo que sin una audiencia que me odie. Ella soltó una carcajada, y luego dijo que sí, como si ni siquiera fuera una pregunta. Y eso fue todo.
sin caos, sin comentarios. Solo un momento limpio, que no necesitaba ser defendido. No lo publicamos de inmediato. Se lo dijimos a las personas que importaban. La vida siguió adelante, sin ruido. Alrededor de un año después, me enteré del compromiso de Ross, por pura casualidad. Un compañero de trabajo mencionó haber visto algo en línea, y me preguntó si ese era mi hermano. Lo revisé una sola vez. Una foto ya estaba circulando. Ross parado junto a su prometida, sonriendo de una manera que parecía genuina. No vi ninguna invitación para mí. Al principio, no lo cuestioné. Tenía sentido, en cierto modo. No habíamos hablado mucho desde la víspera de Año Nuevo. Supuse que Ross había elegido su bando. Dolió, pero no lo suficiente, como para reabrir ninguna herida. Ya había aceptado que la distancia era el precio a pagar por la paz. Una semana después, Ross me llamó. Casi no contestó. Respondí por curiosidad, no. Por esperanza. Oye, me dijo. Sonaba tenso. Eso era nuevo. Le dije que tenía 5 minutos. No discutió. Me explicó por qué no fui invitado a la fiesta de compromiso. Walter y Lizzie habían presionado mucho. Dijeron que invitarme enviaría el mensaje equivocado. Dijeron que eso alborotaría las cosas. Dijeron que desviaría la atención, alejándola del momento de Ross. Lo presentaron como si fuera para protegerlo. Ross les siguió la corriente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque se congeló. La misma presión. Los mismos hábitos. Me odié a mí mismo por eso. Dijo él. Debí haberte llamado de inmediato. Lo dejé hablar. No intentó suavizarlo. No intentó excusarlo. Se disculpó. De forma limpia y directa. Le creí. Le dije que yo había asumido lo peor, y que esa parte era mi culpa. Le dije que no estaba enojado, estaba cansado. Hay una diferencia. Me preguntó si podíamos reunirnos. Dije que sí, pero no en ninguna de nuestras casas. Nos encontramos para tomar un café. Sin padres, sin ruido de fondo. Solo 2 hombres adultos, sentados uno frente al otro, sin que nadie controlara la conversación. Ross habló más de lo que esperaba, sobre cómo el incidente de la propuesta de matrimonio rompió algo dentro de él. Sobre cómo, ver a nuestros padres humillarme en público, se sintió diferente a escucharlos hacerlo en privado. Me dijo que el instinto de defenderme no le surgió de forma natural al principio, y lo mucho que eso le molestó después. Pensé que esa presión era normal, dijo. No me di cuenta de que casi toda esa presión pasaba de largo. Para mí, yo no descargué años de resentimiento sobre él. No lo necesitaba. Él no estaba pidiendo perdón por el pasado. Estaba asumiendo la responsabilidad por él presente. Le dije la verdad. Nada de esto era su culpa. Él no diseñó las reglas. Solo se benefició de ellas. Eso no lo convertía en el enemigo. Lo hacía humano. Se vio aliviado, como si hubiera estado cargando algo muy pesado, sin saber qué. No nos abrazamos. Nos dimos un apretón de manos. Eso se sintió correcto. Después de eso, empezamos a hablar ocasionalmente. Sin una cercanía forzada. Sin fingir que el pasado no existía. Solo honestidad y espacio. Ahí fue cuando algo finalmente encajó para mí. Dejé de vincular a Ross con nuestros padres, dentro
De mi cabeza. Él no era la razón por la que yo crecí siendo ignorado. Él. Simplemente, creció siendo protegido. La vida se mantuvo tranquila. Una buena. ¿Tranquilidad? Trinity y yo, seguimos adelante sin interferencias. Nuestros planes, seguían siendo nuestros. Nuestras decisiones, seguían siendo limpias. Por primera vez, mi futuro no estaba compitiendo con mi pasado. Mantuvimos nuestra boda pequeña, y a propósito. Trinity y yo no queríamos una multitud, que se sintiera como una obligación. Queríamos personas que nos conocieran, no personas a las que tuviéramos que impresionar. La lista de invitados era estricta. Amigos que habían estado cerca de nosotros, el tiempo suficiente, como para conocer nuestra verdadera versión. Sus padres, y algunos parientes de ambos lados, que no hacían preguntas raras. Ross, Lara, y eso fue todo. Walter y Lizzie no fueron invitados. No hubo ningún debate al respecto. Ningún anuncio, ninguna explicación. Una invitación es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Ellos habían perdido ese privilegio, hace mucho tiempo. El día en sí fue tranquilo, sin prisas. Trinity se veía tan relajada, de una manera, que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Sus padres me trataron como si yo ya perteneciera a su familia. Sin discursos sobre el legado familiar. Sin comentarios sobre lo que yo le debía a alguien. Ross llegó temprano. No lo hizo incómodo. No actuó como un mediador. Me estrechó la mano, me felicitó, y me dijo que Trinity se veía feliz. Lo decía en serio. Eso fue suficiente. La ceremonia fue sencilla. Sin pausas dramáticas, sin votos largos que intentaran curar viejas heridas. Nos prometimos lo que importaba, y seguimos adelante. Cuando terminó, me sentí más ligero de lo que esperaba. No porque hubiera ganado algo, sino porque no había tenido que defenderlo. No publicamos nada ese día. Los teléfonos se quedaron en los bolsillos. La noche terminó en silencio. Lara cambió eso. Unos días después, publicó fotos de la boda. No con malicia. Pero tampoco con amabilidad. Era, simplemente, Lara haciendo lo que Lara siempre hace, ponerse en el centro del momento, y dejar que el resto arda. Las publicaciones se difundieron rápido. La gente notó quién no estaba allí. Los comentarios comenzaron a acumularse, y luego llegaron las preguntas. Walter y Lizzie se enteraron a través de Instagram. Ahí fue cuando las cosas se pusieron ruidosas. Su reacción no tuvo nada que ver con extrañarme. Tuvo todo que ver con el hecho de ser vistos. Los comentarios golpearon donde más dolía. ¿Por qué? No estuvieron en la boda de su hijo. ¿Qué clase de padres se pierden eso? Esta no es la primera vez, ¿verdad? Ellos respondieron públicamente. Respuestas largas, explicaciones a la defensiva, declaraciones vagas sobre límites, y malos entendidos. Lo presentaron como si hubieran sido excluidos. Como si fueran las víctimas de un hijo que se había vuelto frío. No funcionó. La gente recordó el vídeo de la víspera de Año Nuevo. Resurgieron las capturas de pantalla, y los vídeos volvieron a ser publicados. El nombre de Lizzie comenzó a aparecer en los hilos de comentarios. Junto a palabras, con las que ella odiaba ser asociada. Walter intentó tomárselo a broma al principio, luego se enojó, y luego se desesperó. Pasaron a los mensajes privados, cuando la simpatía del público nunca apareció. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas de números que yo no reconocía. Usaban culpa envuelta en preocupación, ira disfrazada de desamor, y
Afirmaciones de que yo los había avergonzado, que había humillado a la familia. Y que los había abandonado, cuando más me necesitaban. Ni una sola vez, me preguntaron si yo era feliz. No respondí nada. Tampoco los bloqueé de inmediato. Dejé que todo se acumulara. Y observé cómo el patrón se repetía, pero esta vez, sin mí adentro. Luego, bloqueé todo, y volví a mi vida. Trinity no me pidió que le explicara a mí. Silencio. Ella no necesitaba que la tranquilizara. Vio los mensajes, antes de que yo los bloqueara. Leyó lo suficiente, como para entender con qué clase de personas estábamos lidiando. Están enojados porque no fueron el centro de atención, dijo ella una vez. Y eso fue todo. Sin grandes análisis, sin discursos de consuelo. Simplemente la verdad. Internet tampoco los dejó escapar tan fácilmente esta vez. Hubo más comentarios. Más preguntas, gente notando los patrones, y viejas historias, que salieron a la luz, a través de familiares que antes se habían mantenido callados. Lara siguió publicando fotos, alimentando el fuego, sin siquiera intentarlo. Walter y Lizzie cayeron en una espiral. Se podía ver, en la forma en que sus mensajes iban cambiando. Un minuto estaban furiosos, y al siguiente suplicaban. Un correo electrónico me acusaba de ser un malagradecido, y el siguiente, me rogaba que recordara todo lo que habían hecho por mí. Ignoré todo eso. ¿La tranquilidad? Regresó. Y esta vez, se quedó para siempre. Unas noches después de que las cosas finalmente se calmaran, mi teléfono sonó. Apareció el nombre de Ross. Contesté. Oye, dijo. Sonaba serio, no en pánico. Eso captó mi atención. Le pregunté qué estaba pasando. Hizo una pausa por un segundo, y luego dijo, se trata de mamá y papá. Algo ha pasado. Papá quiere hablar contigo. Dice que es importante. No respondí de inmediato. Lizzie no tuvo un colapso público y dramático. Sin cámaras, sin hacer una escena. Simplemente se desplomó en casa, y no logró reaccionar lo suficientemente rápido, como para que alguien fingiera que no era nada. Los paramédicos usaron palabras que a nadie le gustan. Ritmo cardíaco, riesgo de derrame cerebral. Observación. La primera noche se convirtió en una serie de pruebas médicas. Las pruebas médicas se convirtieron en ese tipo de silencio específico, que solo ocurre cuando los médicos dejan de adivinar, y comienzan a hacer mediciones reales. Ella no me llamó en persona. Le pidió a Ross que lo hiciera. Ross había llamado tarde esa noche. Su voz era firme, pero había algo debajo de ella, que yo nunca había escuchado antes. No era pánico. Era un gran peso. ¿Ella? Está en el hospital, dijo. Preguntó por ti. Papá también quiere hablar. Dicen que es importante. Yo no respondí de inmediato. ¿Esto es algo para pedir? ¿Disculpas?, le pregunté. No, dijo Ross, y luego dudó. Esto es diferente. Ross no es de los que dudan. Esa pausa fue importante. Le dije que iría una sola vez. Una visita, sin promesas, y sin conversaciones de seguimiento. No discutió. Está bien, dijo en voz baja. Trinity condujo conmigo hasta allá. No me dio sermones sobre el perdón, ni sobre buscar un cierre. No trató de prepararme para nada. Estacionamos, entramos caminando, y nos detuvimos en la entrada del piso donde estaba Lizzie. ¿Ella? Apretó mi mano una vez, y me dijo, estaré justo aquí. Eso fue todo lo que necesité. Lizzie se veía más pequeña en la cama del hospital. No frágil, sino más
Pequeña. Como alguien, que finalmente, se había quedado sin energía para seguir. Manteniendo las apariencias. Walter estaba junto a la ventana. Tenía los brazos cruzados, mirando hacia afuera, como si la ciudad tuviera respuestas. Ross estaba cerca de la puerta, muy tenso. Como si ya supiera, que lo que fuera que viniera a continuación, no lo dejaría intacto. Lizzie no perdió el tiempo. No me queda mucho tiempo, dijo. Yo esperé. Y no. Quiero morir con esto dentro de mí. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba de mí. Se trataba de que ella no quería seguir cargando con esa culpa. Respiró hondo. Solo queríamos un hijo. Walter no me miró, solo asintió. Ese siempre fue el plan. Lizzie continuó. Un embarazo, un futuro, una vida que pudiéramos manejar. Ross frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Cuando el médico confirmó que eran gemelos, dijo ella, entramos en pánico. No. Hablamos de ello como una bendición. Hablamos sobre las opciones. No dije nada. Interrupción selectiva del embarazo, dijo Lizzie. No intentó suavizarlo. Ross tomó aire bruscamente. Estás bromeando. Walter, finalmente, habló. Su voz era tranquila y clínica. Los especialistas nos explicaron los riesgos. Tuvimos múltiples consultas. Fuiste identificado como hemodinámicamente necesario. Perderte a ti, probablemente significaría perderlo a él también. Las palabras se quedaron allí flotando, feas y frías. Lizzie tragó saliva. Tú eras más pequeño. Los médicos dijeron que eras físicamente más débil. Ross se volvió hacia mí. ¿Qué significa eso? Walter respondió, como si estuviera leyendo un informe médico. Él estaba proporcionando un flujo sanguíneo crítico, y compartían nutrientes. Terminar con su vida habría comprometido al feto más fuerte. Ross se quedó paralizado. ¿Te refieres a mí? Lizzie asintió. Entonces, dijo Ross lentamente, yo estoy vivo gracias a él. Sí, susurró ella. La habitación se sentía estrecha, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Fue entonces cuando Lizzie empezó a llorar. No fue un llanto fuerte, ni dramático. Solo lágrimas cayendo, mientras le temblaban las manos. Cada vez que te miraba, me dijo a mí, recordaba lo que casi hicimos. Lo que habríamos hecho. Me quedé inmóvil. No temblé. Tampoco sentí una oleada de ira. Solo fueron piezas que, por fin, encajaban en su lugar. Las correcciones, en lugar de afecto. La tensión constante. La forma en que ella me tocaba, como si yo fuera a romper algo, con el simple hecho de existir. Walter se aclaró la garganta. Lamentamos cómo resultaron las cosas. Lo miré. ¿Eso es todo? Lizzie trató de alcanzar mi mano. Di un paso atrás, antes de que pudiera tocarme. Lo siento, dijo ella. Lo siento mucho. Finalmente. Hablé. ¿Sientes qué, exactamente? Ella parpadeó. Por todo. Negué con la cabeza. No, se especifica. A ella le costó trabajo decirlo. ¿Por cómo te tratamos? Dejé pasar un instante. ¿Lo sientes por haber sido atrapados? ¿O lo sientes porque el Internet se dio cuenta? O tal vez lo sientes, porque tenías que decirlo en voz alta, antes de que pasara algo peor. Walter me gritó, eso no es justo. Me volví hacia él.
acabas de reducir mi existencia a una simple función médica. Hace solo 5 minutos. No me hables a mí, sobre lo que es justo. Ross habló entonces, con la voz quebrada. Yo no lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo sé, le dije. Y lo dije en serio. Lizzie estaba llorando más fuerte. Ahora. No sabía cómo amarte, dijo ella. Te tenía miedo. Cada vez que te veía, pensaba en lo que podría haber pasado. Esa fue la cosa más cercana a la honestidad que ella me había dado jamás. No levanté la voz. Yo no era tu hijo. Difícil, le dije. Yo era tu torniquete. Walter abrió la boca. No le dejé hablar. Y ahora, el cordón ha sido cortado. Nadie dijo nada después de eso. Incluso el sonido de las máquinas del hospital se sintió más silencioso. Di un paso atrás hacia la puerta. Ross parecía querer detenerme. Quería decir algo significativo, arreglar algo, que ya no podía arreglarse. Negué con la cabeza una vez. Lizzie susurró mi nombre. No le respondí. Me di la vuelta, y salí. Trinity se puso de pie, en el instante en que me vio. No me preguntó qué había pasado. No se quedó estudiando mi rostro. Me rodeó con su brazo, y nos fuimos. No me sentí roto, al salir caminando de ese hospital. Me sentí aliviado, como si algo, por fin, hubiera recibido un nombre, y hubiera sido dejado en el suelo. Para siempre. Así que, les haré esta pregunta. ¿Qué harían ustedes, si descubrieran que no los conservaron porque los amaban, o siquiera porque los toleraban, sino porque eran necesarios? Si toda tu infancia de repente cobrara sentido, de la peor manera posible, ¿perdonarías solo porque ahora lo sienten? Te mantendrías conectado a personas que solo te valoraron cuando fuiste útil para la supervivencia de ¿alguien más? ¿O te alejarías limpiamente y construirías algo mejor? Yo elegí la distancia. Elegí la vida que ya había construido, y no me arrepiento. De nada. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.